Buenos días a todos. Doy gracias a Dios por otra oportunidad de ministrar la palabra de Dios a ustedes. Gracias por la música, hermana Jody, Diana. Nuestra cultura está completamente obsesionada con la apariencia, con lo físico. Nos preocupamos con nuestra propia apariencia física. Siempre estamos de dieta, gastamos horas cubriéndonos con maquillaje, arreglando el cabello. Cuidamos la pintura de nuestros autos y las manchas de nuestra alfombra. Elegimos líderes guapos, encantadores. Podría continuar. Y obvio, no estoy diciendo que todas esas cosas son pecaminosas. Simplemente enfatizar de que muchas veces la forma que nos evaluamos a nosotros mismos y a los demás tiene que ver con la apariencia. Juzgamos a otros con nuestros ojos y sabemos de que el mundo nos está viendo también con sus ojos. Pero los ojos engañan. Entonces cuando juzgamos en base a lo que se ve, erramos. Y tristemente es como si fuera parte de nuestro ADN. A partir de Génesis 3, el buscar lo agradable a los ojos, en vez de analizar las cosas al nivel espiritual. Al hombre natural no le interesan las cosas que son del espíritu, le interesan las cosas que son físicas. Y eso es un problema enorme, ya que Dios nos juzga de acuerdo al corazón. Pero eso no solamente es un problema de juzgar a otros. Puede ser aún más peligroso cuando se trata de nuestra autoevaluación. Pensamos que todo va muy bien en nuestras vidas y que estamos agradando al Señor. ¿Por qué? Por cosas externas. Llegamos a tiempo a la iglesia. Los niños se portan más o menos bien. Entonces pensamos que estamos bien. Pero luego ignoramos el hecho de que todo lo que hicimos, lo hicimos por motivos equivocados. Y Dios nos engaña. Nos engaña. Dios no puede ser seducido por la apariencia porque Él ve el corazón. Él sabe lo que hacemos y sabe por qué lo hacemos. Y Él desea que seamos hombres y mujeres conforme a su corazón. Y el problema es de que el hombre natural no es así. No es así. Y no puede cambiar. El hombre natural es un pecador con un corazón malo. Malo. ¿No? Entonces lo que cada ser humano, lo que cada uno de nosotros necesitamos es un Salvador. Salvador que tiene un corazón conforme al corazón de Dios para redimirnos de nuestra maldad y luego regalarnos un nuevo corazón, un corazón conforme al suyo. Y en nuestro texto en esta mañana, que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Es un texto fundamental, básico, que nos habla de esta realidad. Así que, como lo están haciendo, por favor, tomen sus Biblias, vayan conmigo a 1 Samuel, capítulo 16. El formato de sermón será tal vez un poquito distinto a lo normal. Es una narrativa y tenemos que ver la historia, ver lo que está pasando un poquito antes de hacer unas aplicaciones. Pero estaremos estudiando las tres etapas de la elección divina del Mesías con la esperanza de que al ver esas etapas nos van a ayudar a evaluar nuestras vidas de acuerdo al estándar divino. 3 etapas en la elección divina del Mesías. Primero su plan, luego su preparación y luego su selección. Así que si tienen sus Biblias, vamos a leer 1 Samuel capítulo 16. Así dice la palabra de Dios. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: ofrecer sacrificio a Jehová he venido.
y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Señor, en esta mañana, a sabiendas de que tú estás mirando no solo nuestra apariencia, nuestras acciones, sino de que tú estás mirando nuestros corazones, te suplicamos y te rogamos que nos transformes, que nos cambies de adentro, que tu Espíritu Santo nos ayude a tener actitudes y motivos conforme a tu corazón, para que podamos agradarte no solo en la forma que escuchamos, sino en la forma que salimos de este lugar, alabándote y glorificándote en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El primer punto es el plan divino para escoger, para ungir al Mesías. Y a lo mejor dices, oye, Josías, ¿por qué dices Mesías? Porque el pasaje se trata de David, no de Jesús. Pero recuerda que la palabra Mesías simplemente significa ungido. Y David fue ungido en el pasaje para reinar. Obviamente no es el ungido, el Mesías, en mayúsculas, por decirlo así. No es Jesús el que va a reinar eternamente, pero David sí era uno de los escogidos de Jehová que estaba apuntando hacia el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. En el primer versículo, Dios va a explicar a Samuel el plan para escoger el nuevo rey. Dice ahí en el primer versículo, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Y creo que todos nos damos cuenta, oye, pero ¿dónde estamos en este libro? No tenemos idea del contexto, no sabemos en dónde estamos. Nos tenemos que tomar, yo creo, un paso atrás y ver un poco de lo que ha pasado en los primeros 15 capítulos y ver el contexto. Porque es que Samuel está llorando el rechazo de Jehová, del rey Saúl. Recuerden que desde los tiempos de Moisés, desde el Éxodo, hasta el tiempo del rey Saúl, hubo jueces en Israel. Y los tiempos de los jueces no era un tiempo así súper lindo para el pueblo de Israel. Cuando leemos el libro de Jueces, es un libro realmente feo, que habla del pecado de la nación, el pecado de los jueces. Y la razón, el refrán que se repite en ese libro es que en esos días no hubo ¿qué? No hubo rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y al final de los tiempos de los jueces, Dios levanta a un último juez. Y el último juez se llama Samuel. Y Samuel, Dios lo usa para hacer la transición entre los tiempos de los jueces hasta el tiempo de la monarquía, porque Samuel es quien unge al primer rey, al rey Saúl. Pero ese proceso no salió muy bien para los israelitas, porque los israelitas pidieron un rey como tenían las demás naciones, así rechazando a Jehová como su rey. Así como disciplina, Jehová les da exactamente lo que pidieron, un rey como tenían todas las demás naciones. Samuel unge a Saúl, es un hombre alto, guapo, fuerte, un guerrero malo. Así como todas las demás naciones. Pero si lo pensamos un poquito, Saúl de afuera, Saúl externamente era el rey perfecto, ¿no? Un guerrero exitoso, trajo paz a la nación. El problema es de que adentro
no tuvo un corazón acorde al corazón divino. Y vemos dos pecados grandes en el libro de 1 Samuel, uno en el capítulo 13, otro en el capítulo 15. En 1 Samuel 13, Saúl no espera a Samuel para ofrecer un sacrificio y rompe la ley de Moisés. El rey no tenía derecho de ofrecer sacrificios. Entonces allí en 1 Samuel 13, Dios le dice a Saúl a través del profeta Samuel, tu reino no durará. Dios ahora busca a un varón conforme a su corazón. Entonces desde el capítulo 13, Dios ya rechaza a Saúl y dice a la nación, ahora voy a buscar un nuevo rey que tiene un corazón conforme al mío. Luego llegamos al capítulo 15 y Dios le da una orden al rey Saúl. Le dio la orden de aniquilar todos los amalecitas. Pero Saúl guarda a los mejores animales y al rey Agag. Y para el colmo, dice a Samuel que lo hizo para Dios, bajo el pretexto de adorar a Dios. Y ahí es donde Samuel le dice esas palabras famosas, el obedecer es mejor que el sacrificio. Y habiendo dicho esto, Samuel cortó en pedazos al rey Agag y proclamó frente a todos los israelitas de que Saúl ya no era rey de Israel porque Dios lo había rechazado. Eso es el contexto en donde entramos en el versículo 1 del capítulo 16, en donde Samuel sigue llorando el rechazo divino. El texto no dice exactamente el por qué, pero algunas razones son obvias por el contexto. Primero, Saúl fue un instrumento divino para traer paz a la nación, de sacar a la nación de Israel de los tiempos terribles de los jueces y darles paz. Saúl, humanamente hablando, de formas externas, hizo muchas cosas muy bien para la nación de Israel. Segundo, vemos de que Samuel tenía un afecto, un amor hacia Saúl. Lo vio como un líder exitoso, como una gran provisión de parte de Jehová. De hecho, cuando Samuel presenta a Saúl delante del pueblo, dice allí en el capítulo 10, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Y el pueblo, lo recibe con los brazos abiertos, muy entusiasmados. Dice que todo el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Entonces mucha emoción ahí, muchos sueños de lo que Saúl iba a hacer. Pero ahora los sueños se convirtieron en una pesadilla porque el rey no tuvo un corazón conforme al corazón de Dios y Dios lo rechazó. Y lo triste de nuestro pasaje es de que Samuel, el profeta Samuel, sigue llorando la decisión divina de rechazar al rey. Samuel rehúsa, niega creer y confiar de que Dios iba a proveer un mejor rey y sigue llorando de que Dios había rechazado al rey Saúl. Versículo 1 es clarísimo, Dios regaña a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar? Es decir, que le comunica, no tienes el derecho de llorar mi decisión, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Básicamente viene y dice, ya, basta. Segunda mitad del versículo 1, Dios le dice el plan, llena tu cuerno de aceite. Ese cuerno se usaba como una vasija, un vaso muy especial para la unción. Y luego dice, ve. La idea es marcharse, ir, caminar, ya vete. Te enviaré a Isaí de Belén. Y el punto es que Dios solamente le va a dar la dirección, le va a decir a dónde va a ir, pero ya, vete y te voy a dar instrucciones en camino, pero demanda obediencia inmediata. Explica la misión, explica el propósito de la misión, mejor dicho. Dice que vas a ungir al nuevo rey. Literalmente Dios le dice a Samuel de que de Isaí, de sus hijos, he visto al rey. La traducción pone he provisto, pero literalmente dice he visto el rey. Y lo menciono porque el verbo ver se usa muchas veces en esta sección. Es una palabra muy, muy clave.
de que Samuel, el gran vidente Samuel, va para ungir al nuevo rey. Pero él no puede identificarlo. Nadie puede verlo. Dios es el único que puede verlo porque Dios es el único que ve el corazón. ¿No? Versículo 2. Yo creo que para el lector, uno que no había leído esto antes y no había leído el resto de la Biblia, el versículo 2 hubiera sido muy inesperado. ¿Por qué digo esto? Porque Dios le da un mandato a Samuel y él contesta, ¿cómo? Implícito, no puedo obedecer. Tu plan es una misión suicida, no funciona. Saúl me va a matar, yo no voy a poder ungirlo. Ahora, el punto, nosotros que conocemos el resto del Antiguo Testamento, como que a lo mejor no nos agarra tanto de sorpresa el hecho de que un profeta desobedezca o cuestione a Dios, porque conocemos a Jonás, conocemos a Habacuc, conocemos a otros profetas pecadores. Pero la persona que está leyendo 1 Samuel, o sea, eso es Samuel. Él no ha desobedecido en los primeros 15 capítulos. Es el único que ha sido completamente obediente en todo, al pie de la letra. En contraste a Elí, en contraste a Saúl, Samuel siempre obedecía a Dios. Yo creo que lo que el lector hubiera esperado sería quitar los versículos 2 y 3. Versículo 1, Dios le da el mandato, ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Versículo 4, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. O sea, eso es lo que uno esperaría del gran Samuel, profeta, vidente. Pero no. A Samuel le cuesta trabajo entender cómo obedecer el mandato. Y entonces surge la pregunta, la duda. O sea, ¿por qué era tan difícil para Samuel obedecer, ir y ungir al nuevo rey? Y la respuesta lo vemos en el versículo 2, en donde dice, ¿cómo iré si Saúl lo supiera? ¿Qué? Me mataría. Lo curioso es que en español la versión pone una condicional ahí, si Saúl lo supiera. En hebreo no está. Samuel literalmente dice, Saúl escuchará y me matará. No hay condición, no hay posibilidad, no hay probabilidad. Si voy, Saúl me va a matar. Entonces, uno a lo mejor dice, oye, pero ¿por qué piensa Samuel esto? ¿Por qué no puede ser? O sea, como que es una misión clandestina, simplemente viaja a Belén, unge al rey y luego regresa. O sea, eso no sería tan difícil. Belén es una ciudad que conocemos, probablemente pensamos en una ciudad grande. Sería fácil entrar y salir de la ciudad. Bueno, lo interesante es de que nosotros cantamos de Belén y conocemos a Belén. Entonces pensamos a lo mejor de que es una ciudad famosa con mucha gente. Pero la pregunta es, si Belén era una ciudad grande y famosa en 1 Samuel capítulo 16. O sea, Belén llega a ser importante porque David nació ahí y luego el segundo David, nuestro Señor Jesucristo, nació ahí, así que cantamos de Belén. Pero Belén era una ciudad famosa en 1 Samuel 16. Por eso lo llamamos el pueblecito Belén, porque es una aldea, o sea, es un pueblecito, es una aldea muy pequeña. Y el gran vidente, el juez de todo Israel, no va a poder entrar en un pueblo así muy pequeño sin que el rey supiera. Israel no es una nación tan grande. Y Saúl lo sabe, ¿no? Saúl sabe de que seguramente va a llegar al oído del rey. Entonces, Samuel ve el mandato como una misión suicida, como mencioné, así que expresa su inquietud. Y yo diría hasta cuestiona el plan de Dios. Samuel no está pidiendo información, oye, pero Dios, ¿cómo es que puedo hacerlo? Sino que cuestiona cómo obedecer. Saúl me va a matar. Y lo lindo es que Dios, a pesar de la duda de Samuel,
Dios en su bondad ni siquiera lo regaña, sino al contrario le da confianza, le ayuda. Le dice ahí la mitad del versículo 2, entonces, si estás preocupado, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Es decir, yo te voy a ordenar de que hagas un sacrificio allí en Belén. Tienes que hacerlo. Y cuando vas, entonces, solamente vas a mencionar esta parte del plan. No tienes que publicar todo lo demás. Y hay gente cuando lee esto que lo ve un poco mal. Como que va para ungir al rey, pero luego Dios como que le dice que puede mentir. Y decir, no voy a ungir, sino que voy al sacrificio. No es lo que está pasando. Lo que está pasando es de que Dios simplemente dice, si estás preocupado de que Saúl se va a enterar, pues no tienes que publicar toda la información. No estás obligado a dar toda la información. Una ilustración sería si una patrulla te para y luego te pregunta, ¿y qué estabas haciendo? No estás obligado a comenzar desde tu niñez y hablarle todas las veces que has cometido una infracción. O sea, no tienes que decirle todo. Tienes que darle la información que tiene la autoridad de saber. Entonces, obvio, si el rey Saúl hubiera llegado a Belén y decir, oye, Samuel, ¿qué haces acá? ¿Estás acá para ungir al nuevo rey? Samuel hubiera tenido que decir la verdad. Pero Dios le pone tranquilo y le dice, mira, si estás preocupado, mira, vas a ir a Belén para hacer un sacrificio, también para ungir al rey, pero no tienes que publicar a todo el mundo que vas para ungir. Vas y dices la verdad, dices que vas para el sacrificio. Entonces, más o menos para los curiosos que tenían esa duda, como yo lo tenía cuando la primera vez que lo leí. Bueno, eso nos lleva al versículo 3. En donde dice, llama a Isaí y yo te enseñaré lo que vas a hacer y me ungirás al que yo te dijera. Que también para los que han estado leyendo 1 Samuel es un poco no esperado. Samuel no estuvo acostumbrado a tener que esperar información, a no estar enterado de la situación. Porque si nos preguntamos, por ejemplo, ¿Jehová ya sabe quién es que Samuel va a ungir? Sí, Jehová sabe que va a ungir a David. No es de que Dios todavía está buscando, oye, ¿quién va a ser? Jehová lo sabe. La pregunta es, entonces, ¿por qué no lo comunica a Samuel? ¿Por qué no dice a Samuel, oye, vas a ir a la casa de Isaí y me vas a ungir a su hijo más pequeño que se llama David? No le da información. Pero antes, en 1 Samuel, así Jehová trabajaba con Samuel, dándole toda la información. Por eso es el vidente. Es el que sabe las cosas antes de que pasen, porque Jehová ya se lo había revelado. ¿Recuerdan cuando Samuel unge al rey Saúl? Esa historia en 1 Samuel capítulo 9, Saúl está buscando sus asnas, las asnas, mejor dicho, de su padre. No las encuentra, entonces busca al vidente para que le ayude. Y eso es lo que dice 1 Samuel capítulo 9, versículo 15, de que un día, antes de que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás. Versículo 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé. Es decir, de que, desde antemano Samuel está acostumbrado a tener información. Pero esta vez, no. Esta vez Jehová manda a Saúl, el gran vidente, le manda ahí ciego, sin información. Y lo hace con un propósito muy importante. Samuel no va a saber cuál de los hijos debe de ungir. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarle a Samuel y a nosotros una lección muy importante. Y la lección es esta, de que aún los mejores hombres, aún el gran vidente Samuel, no puede ver lo que Dios ve. Aún el mejor hombre es ciego en comparación a Jehová. Aún los mejores hombres escogerían mal para su propia destrucción.
todo el texto va hacia el versículo 7, en donde aprendemos de que debemos confiar en Jehová, debemos confiar en su plan y en sus propósitos. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede ver el corazón de las cosas. Nosotros tenemos una vista parcial, ¿no? Observamos la completa soberanía de Dios en este pasaje. Es tan claro, está al control de todo, no solamente las cosas de afuera, sino las cosas de adentro, lo que pasa en el interior del hombre. Y digo que eso es muy importante en el desarrollo del libro, porque un israelita a lo mejor podría haber llegado a esa conclusión. Bueno, Dios escogió a Saúl. Saúl era el plan A, pero no funcionó. No funcionó. Así que ahora vamos por el plan B con David, a ver si él funciona. A ver si él sirve. Y no es lo que está pasando acá. Dios demuestra acá tan claramente de que Él jamás había escogido a Saúl. Saúl fue la elección de la gente, pero Dios había escogido a David. David era el primer rey que Dios había escogido. Y esto lo que hace es de que aumenta la confianza que la gente tiene, no solo en David, sino en el linaje de David. De que este era el que Dios siempre había escogido. Y eso es tan importante, obviamente, porque desde el linaje de David nace el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este principio aplica no solamente a David, sino también a su Hijo Jesucristo, el Mesías. No es de que Dios quiso que Salomón fuese el Mesías, pero hoy es que con las mujeres no puede ser él, entonces, bueno, vamos a ver si su hijo Robam y luego él tampoco es muy duro y otro, hasta rendirse y finalmente decir, que, bueno, voy a tener que mandar a mi hijo. O sea, Dios no es así. No es de que va con plan B, es de que siempre sabe de antemano lo que va a hacer. Dios pudo haber mandado a su hijo en los días de Adán. No lo hizo a propósito, porque es mejor así. Siempre tiene propósitos buenos y podemos confiar en Él porque Él es el único que puede ver las cosas. Quiso revelarse a nosotros. Quiso que nosotros tuviéramos una idea de lo que es un rey humano caído y malo antes de ver su perfecta provisión en el Rey Jesucristo. Jamás hubiéramos apreciado al Mesías si Dios no hubiera llevado a cabo todo su plan, como lo vemos. Y nuestra reacción debe de ser, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque realmente ni siquiera podemos comprender la lógica detrás de sus decisiones, porque no vemos lo que Él ve. Jesús no es el plan B. No, Dios no estuvo diciendo, ojalá Adán hubiera obedecido. ¿Ahora qué voy a hacer? Bueno, les doy mi ley, a ver si funciona. Ojalá los israelitas hubieran obedecido mi ley. Pero ya que eso tampoco funciona, les mando a Jesucristo. No, ves de que el plan de Dios es perfecto, ¿no? Ves de que Dios usa todo, no solo en esas historias, lo ves en tu propia vida, ¿sí o no? De que Dios usa todo como nuestro ayo para guiarnos a Jesucristo, para ayudarnos a adorar y confiar en Él. Lo vemos acá, lo vemos en nuestras vidas. Entonces, ese primer punto de los primeros versículos, vimos el plan que Dios explica a Samuel. Ahora, Samuel va a ir a Belén y hacer unas preparaciones para la unción. Entonces, punto 2, la preparación divina. Versículo 4. Samuel obedece, va a Belén, y la primera cosa que ocurre cuando Samuel llega, los ancianos observen, los ancianos salieron a recibirle ¿cómo? Con miedo. Literalmente es que temblaban, estaban aterrorizados, una palabra muy muy fuerte, y ilustra la duda de Samuel en los versículos anteriores. Samuel no puede viajar sin causar problemas, sin causar conmoción. Pero nos preguntamos, pero ¿por qué los ancianos tenían tanto temor de la visita de Samuel? Y hay muchas razones que los comentaristas postulan. Y tal vez pueda haber varias, pero me parece que la razón más obvia es lo que ocurre en el párrafo anterior de 1 Samuel capítulo 15. O sea, Dios
acaba de comunicar a través de Samuel de que Dios había rechazado al rey Saúl. Entonces, ¿quién es el líder, el juez de todo Israel? Samuel. ¿Y qué es lo que ellos acaban de ver ahí en Gilgal? Gilgal no está lejos de Belén. ¿Qué es lo que Samuel hizo después de regañar al rey Saúl? No es de que mató al rey Agag, es de que dice que le cortó en pedazos. A veces leemos historias de gente como Moisés y como Samuel, y ya que eran hombres un poco maduros, los vemos como, tal vez como abuelos, ¿no? Muy nobles, distinguidos, sabios y tal vez por eso un poco calladitos. O sea, esos hombres eran intensos. Esos hombres exigieron una obediencia perfecta a Jehová. Jehová hablaba directamente con Samuel y Samuel hablaba directamente con Jehová. Ponte en la piel de los ancianos. Si el juez de Israel hubiera entrado a tu pueblo y no sabes por qué viene, yo creo que tiembles igual, ¿no? Temblaron por su reputación y temblaron porque no saben por qué está ahí. Por eso la pregunta ahí al final del versículo 4. Dice como que, y ves cómo están temblando. ¿Es pacífica tu venida? O sea, el juez viene, o sea, ¿vienes en paz o vienes para juzgar? Es la pregunta. Y sabiamente la primera palabra que sale de la boca de Samuel en versículo 5 es shalom. Dice sí, pero en hebreo dice shalom, paz. Paz, vengo en paz. Es como que, los ancianos, ¿no? Y luego les dice exactamente lo que Dios le había instruido. No, es que vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. No especifica el tipo de sacrificio, pero vemos en 1 Samuel de que Samuel a menudo hacía sacrificios en diferentes pueblos. Si quieren ver un ejemplo, en 1 Samuel 9, versículo 12, no lo vamos a ver, pero es un ejemplo de Samuel haciendo sacrificios en otros lugares. Y después de ponerlos tranquilos, les invita al sacrificio, pero exhortándoles a santificarse antes de venir. Parece que todo el pueblo estaba invitado al sacrificio, pero ya que era un sacrificio al Dios Santo, todos los que iban a participar debían estar, ¿qué? Santos, santificados, limpios, puros. El texto no menciona exactamente los detalles de la purificación, pero obvio, eso se trata de una santificación externa. Eso no es el Espíritu Santo morando en ellos, santificándolos paulatinamente, estar más conformes a la imagen de Jesucristo. Eso es una santificación de acuerdo a la ley, de que para participar del sacrificio tenían que cumplir con ciertos ritos que la ley menciona. Y sin entrar en muchos detalles, obvio, tenían que lavarse, tenían que poner nueva ropa, no involucrarse en ninguna actividad sexual, no tocar cadáveres. Hay una lista allí larga de la ley, de lo que uno tendría que hacer para mantenerse limpio y participar en un sacrificio. Luego ahí al final del versículo 5, lo interesante es de que Samuel invita a todos los ancianos al sacrificio, pero luego dice específicamente, y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Es decir, Samuel dice a los ancianos y al pueblo en general, vengan al sacrificio y santificaos, ustedes tienen que hacerlo. Pero luego Samuel va a la casa de Isaí y él supervisa la consagración, la purificación de Isaí y de todos sus hijos. Y eso es lo que hace que a veces no comprendamos la historia, porque en el versículo 6 dice que aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, y va, ustedes saben la historia, los hijos vienen, no es este tampoco, y es el final, el menor que está afuera. Y tenemos la imagen o la idea de que lo que pasa es de que Samuel invita a todos al sacrificio y luego vienen al sacrificio y es público y todo el pueblo está ahí y luego Samuel está ungiendo a David en frente a todo el público, que es exactamente lo que no quiso hacer porque no quería que corriera la voz.
me parece que la forma más fácil de comprender el texto es de que lo que pasa es que Samuel dice a todos, vengan al sacrificio y consagraos, y luego él directamente va a la casa de Isaí y supervisa su consagración, su santificación, y ahí es donde unge al rey David en la casa de Isaí, sería previo al sacrificio público. Para ustedes los curiosos que a lo mejor les interesa la cronología de las cosas, que para uno cuando lo está estudiando es de que, oye, ¿qué está pasando acá? Yo creo que es un poco más fácil entenderlo así, de que Samuel en privado unge a David allí en la casa de su padre. La otra cosa nada más que menciono de paso es de que a veces cuando leemos narrativas nos frustramos porque hay detalles que no están, ¿no? Y quisiéramos tener una cronología perfecta de cómo pasa, porque estamos como muy interesados en esos personajes, en David, en Samuel, y los amamos y los queremos, son como nuestros amigos, héroes en la fe, y caemos en el error de pensar de que este texto, su propósito es mostrarnos el héroe David, que su propósito es revelarnos quién es David. Y luego, pero no es el propósito de la Biblia. La Biblia no está escrito para revelarnos a David. La Biblia es la revelación de Jehová, de Dios. Y entonces a veces los detalles de las personas no están porque es algo periférico. La idea es presentarnos y elevarnos, hablarnos algo de Jehová. Y en cada línea aprendemos algo de Él, ¿no? ¿Qué aprendemos acá? Nada más pensando un poco de aplicación. Si vas a hacer un sacrificio, si tú vas a sacrificar algo a Jehová, algo que tienes que hacer algo primero. Eres un Dios santo. Tienes que purificarse primero. No puedes venir a su presencia con pecado. O sea, hay diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto en cuanto a las cosas que uno tenía que hacer. Pero el principio está ahí desde el inicio, ¿no? De que si vas a adorar a Jehová, tienes que estar puro, tienes que estar santificado, ¿no? Y lo más curioso de esta sección, ya que de manera general comprendemos de que la ley, el Antiguo Testamento es nuestro ayo para apuntarnos hacia Cristo, es de que Samuel, el gran vidente, el profeta, el juez de todo Israel, él personalmente va y supervisa el lavamiento y la consagración de los hijos de Isaí, les purifica de acuerdo a la ley, pero no sirvió para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque sus corazones no eran conformes al corazón de Dios. Los lavó de afuera, pero esa consagración física, esa santificación externa no era suficiente. Necesitaban ser puros de afuera y de adentro. Y los hermanos mayores no lo eran. No lo eran. Uno solamente recibe un corazón limpio a través de la fe, y parece que el único que lo había hecho era el menor, David. Entonces finalmente observamos ahora la selección. La selección. Ahí en el versículo 6 ya hemos visto el plan y la preparación. Ahora Dios selecciona al ungido, al rey David. Samuel entra allí en la casa y ve al primogénito, ve a Eliab. Y él solo está esperando la voz de Dios. O sea, digo que lo espera, pero realmente ya lo sabe. O sea, ve a Eliab y dice, ¡ay, qué rey tan magnífico! O sea, lo ve y es como que es tan obvio para él de que este lo es. Y me encanta el hecho de que en la narrativa bíblica podemos entrar en la mente de esos hombres y saber exactamente lo que estaban pensando. Porque dice ahí de que Samuel dijo, pero no lo dijo en voz alta, es que lo dijo a sí mismo, es de que lo pensó. ¿Qué es lo que pensó? De cierto, seguramente, o sea, el ungido de Jehová está en su presencia. Ahí está. Y Samuel está listo para descorchar el cuerno y ungir a Eliab cuando Dios le habla. Pero Dios no le dice lo que esperaba escuchar. Recuerda en versículo 3, Dios ya le había prometido
de que tú vas a ungir al que yo te dijere. Entonces, cuando él ve a Eliab, espera escuchar las mismas palabras que escuchó en 1 Samuel 9, lo que escuchó con Saúl. He aquí, este es el varón del cual te hablé. Entonces, como que escucha la voz y como, ok, este lo es. Y luego, Porque Dios quiere enseñarles una lección. Samuel ya había analizado todo mal. Todo mal. Observen lo que el texto dice. El texto dice que cuando Samuel vio a Eliab, llegó a su conclusión de que era el rey. Samuel pensó que podría identificar al ungido de Dios con sus ojos. Por eso Samuel no buscaba lo que Dios buscaba. Samuel se había olvidado de las palabras que él mismo proclamó en el capítulo 13, versículo 14, que Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Él debía haber comprendido de que la apariencia externa no figuraba entonces en la selección divina. Además, uno hubiera pensado de que Samuel ya había aprendido la lección de que ungir a un hombre solamente porque es alto y guapo no funciona. No funciona. Pero Samuel, como tú y yo, estamos aprendiendo todavía. Samuel vio la necesidad de carros y caballos, de tener un ejército fuerte. Hermanos, Dios no necesita nuestra fuerza. Muchas veces escoge a quién, al débil, para avergonzar al fuerte, ayudándonos a confiar y mostrando de que Él dio la victoria, no nuestros propios brazos. Continuando ahí en el versículo 7, Dios le dice a Samuel, es una orden básicamente. Dice, no mires a su parecer, ni su estatura. Y el punto es que no es relevante. Ni siquiera debía ser un factor en su evaluación. No lo mires. El verbo ahí es un poco más de ver, se trata de observar, de mirar o de evaluar. El punto es de que, Jehová dice a Samuel, no debes basar tu decisión en lo que tus ojos ven. Si es guapo o no, irrelevante. Si es alto o no, irrelevante. Y obvio el punto no es de que Dios quiere solamente reyes feos. Porque luego en el texto dice que David era hermoso de ojos y de buen parecer. Pero el punto es de que esa no era la razón por la cual Dios la había escogido, ¿no? Y el hecho de que Eliab era alto, que tenía buena estatura, pues ojalá esto nos ganaría con Dios, algo, ser alto. Pero no funciona así. Esas cosas externas no tienen nada que ver. Si alguien es alto, fuerte, guapo, no significa que va a ser un buen líder en la mente de Dios. Saúl todavía vio la necesidad de tener un rey fuerte, cuando la fuerza humana era irrelevante para con Dios. Sería semejante a dos hormigas que están peleando sobre quién es más fuerte para ayudar a un humano. Es de que no importa, es que no es relevante. Samuel está fascinado con la fuerza del líder. Y entonces está listo para ungir a otro Saúl, quien iba a destruir la nación. Dices, oye Josías, pero ¿cómo comparas a Eliab con Saúl? Saúl es un hombre bastante malo y pobre Eliab no dice nada de él. Pero observen los verbos que se usan en el texto. Ahí en el versículo 7, Dios dice de Eliab, yo le desecho. Si has estado leyendo 1 Samuel, ya has leído ese verbo 3 veces. Jehová ha dicho ya 3 veces, yo he desechado a Saúl, yo he desechado a Saúl, yo he desechado a Saúl, y ahora dice, yo he desechado a Eliab. Una comparación muy fuerte entre Saúl y Eliab. Eran fuertes físicamente, pero esto no impresionaba a Dios. Él estaba prestando su atención en su interior. Y observamos esto, el hecho de que Dios estaba mirando el corazón
y pensando en los pensamientos de los hombres, por el simple hecho de que ahí en el versículo 6, Jehová contesta el pensar de Samuel. ¿Se fijaron en esto? Versículo 6. Samuel dijo dentro de sí, es decir, Samuel pensó algo y luego, no sabemos detalles, pero Dios platica con Samuel. Es una plática que tiene en su mente. O sea, Dios está adentro del interior de Samuel, hablando con él. Escucha nuestros pensamientos. Obviamente no hay tiempo para hablar de si Dios habla a nosotros en nuestras mentes así. Así que voy directo al grano, ¿no? Dios ha dicho todo lo que te va a decir ya, está aquí, ¿no? No debes de estar buscando voces en tu cerebro. Las voces que vas a escuchar, sé exactamente de qué se tratan. Tus propias concupiscencias, lo que Santiago 1 dice. Entonces, cuidado. La única voz que debes escuchar es esta. Si quieres escuchar la voz de Dios, léela. Está aquí para nosotros, ¿no? No somos profetas ni hijos de profetas. Ellos pusieron el fundamento, la revelación, así que nosotros debemos crecer por encima de esto. Bueno, eso fue como un paréntesis. Segunda mitad del versículo 7, hemos estado esperando como para esto. Dios explica lo que busca, lo que ve, lo que Él observa en el hombre de que Samuel no pudo ver. Y dice, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Analizando la frase, primero observamos cómo empieza. Literalmente dice, no como mira el hombre. Y paramos ahí. Dios no es como uno de nosotros. Y por lo tanto no ve como nosotros vemos. Él es santo. Él es un Dios santo. Él es un espíritu omnipresente. Entonces el texto no está solamente hablándonos de que Dios busca cosas distintas a las que nosotros buscamos, sino que habla de que Dios tiene una mayor capacidad de ver cosas que para nosotros son ocultas. Dios es distinto en cuanto a su capacidad de ver. Nosotros solamente vemos el exterior, Él ve el exterior y el interior. Dice que el hombre allí mira lo que está delante de sus ojos. Es una frase muy interesante. Literalmente dice de que el hombre ve a sus ojos. Y el punto es de que nosotros solamente vemos a través de una sola cosa, y es los ojos. ¿Y qué es lo que vemos? Los ojos de otros. Todo lo que hacemos como hombres se trata de la apariencia. De lo que vemos y de lo que vemos que la gente está viendo en nosotros. Todo tiene que ver con la apariencia física. Eso es el problema, ¿no? Todo tiene que ver con los ojos. Nos preocupamos con lo que vemos y con lo que la gente ve de nosotros. Pero los ojos nos engañan. En contraste, Dios ve todo. Él ve lo exterior y lo interior. Él ve la acción y la actitud. Jehová mira el corazón. Y surge la pregunta en el texto entonces, ¿qué es lo que Dios busca con su mirada santa? ¿Qué es lo que a Él le interesa ver en el corazón y la intención del hombre? Y el contexto es claro. Él está mirando, buscando un hombre que tiene un corazón conforme a su corazón, ¿no? Conforme al corazón divino. Alguien que amaba lo que Él amaba, que odiaba lo que Él odiaba. Y eso es precisamente lo que observamos más tarde con David, ¿no? Vemos en el Salterio cómo David canta a su amado Dios. Vemos cómo Dios odia lo que Dios odia cuando corta la cabeza de Goliat por blasfemar el nombre de su amado Dios, ¿no? Entonces lo interesante es de que si la Biblia terminaría en 1 Samuel 16, uno diría, uy, vaya, Dios escogió el perfecto rey, entonces, al rey David. Ya estuvo. Pero yo creo que en la mente de todos nosotros nos surge una duda. Oye, si David era un hombre tan conforme al corazón de Dios, ¿qué pasó con Betsabé? ¿Qué pasó con Betsabé y con su esposo? Esto también figura en el plan de Dios, porque este texto no se trata de David, se trata del hijo de David.
está presagiando, está apuntándonos hacia Jesucristo. David falló porque David no tenía un corazón perfectamente conforme al corazón de Dios, y por eso la necesidad del pacto de David que viene en 2 Samuel capítulo 7, donde Dios promete que un descendiente de David tendría un reino eterno. ¿Por qué? Porque tendría un corazón perfecto, un corazón perfectamente conforme al corazón de Dios. Jesús, que es Dios, entonces refleja perfectamente el carácter de Dios. Jesús, que ama perfectamente lo que Dios ama, y lo vemos porque dio su vida en rescate por nosotros. Jesús, que odia perfectamente a lo que Dios odia. Lo vemos cuando echa fuera los que estaban vendiendo en la casa de su padre, y está volcando las mesas allí por amor del nombre de su padre. Entonces, con los últimos minutos que tenemos, aunque he tratado de mantenerme acá en 1 Samuel 16 y explicar la narrativa, quisiera tomar un paso atrás y conectarlo con el resto de la Biblia y llegar a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y primero empezamos acá, de ver cuál es el punto acá para Israel. Y creo que el punto más obvio es de que los israelitas eran incapaces de escoger el mejor rey para ellos mismos. Aún el mejor israelita, Samuel, buscaba mal. Israel todavía quería reyes como tenían todas las demás naciones. Buscaban victorias humanas a través de fuerza humana en vez de buscar lo que Dios buscaba, ¿no? Pero lo que necesitaban era un Mesías perfecto que podría sacarles sus pecados y traerlos a la presencia de Dios. Pero ellos ni siquiera entendían lo que necesitaban. Ni siquiera sabían qué debían de buscar. Y me pregunto si no somos iguales. Aún acá, en la iglesia. Un comentarista dice lo siguiente, y cito, hablando de lo que buscamos en nuestros líderes. Queremos a los que mueven los hilos, los influyentes, los extrovertidos que saludan bien y saben cómo vender la iglesia y la comunidad, que tienen el don de la palabra, impresionando con su personalidad. Pero alguna vez nos preguntamos, ¿cómo ora? ¿Le gusta pasar tiempo con su esposa? ¿Sabe llorar? Fin de la cinta. Es decir, nos preocupamos con muchas cosas que a Dios no le importa, no le interesa. Cosas de personalidad en vez de humildad, cosas exteriores en vez de interiores. Y el principio es de que Dios ve el corazón. Y eso entonces es un principio que no solamente aplica a líderes, se aplica a todo ser humano. Es una frase ontológica que se trata de Dios ve el corazón del hombre, a todos los hombres. Dios está viendo a tu corazón. Dios está buscando hombres que tienen corazones conforme al suyo. Leyendo nuestros corazones, la pregunta es cuando ve tu corazón, ¿qué ve allí? Cuando ve mi corazón, ¿qué ve allí? ¿Recuerdas las palabras de Jesús a los fariseos? Mateo 23, nada más escuchen un pasaje que conocen. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ciego, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Son palabras terribles. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas tendencias. Sabemos que la gente solamente nos ve con sus ojos, así que vivimos para agradar al ojo humano. Hacemos nuestra justicia para ser visto por ellos. Además, no solamente intentamos engañar a hombres, también razonamos así con Dios. Por ejemplo, si preguntas a una persona de la calle, ¿por qué piensas que vas al cielo? ¿Qué va a decir? Bueno, es que al fin y al cabo he hecho más bien que mal. Yo no soy un asesino, ni adúltero, ni ladrón. Bueno, por fuera. Es el punto. Odian y codician, pero ya que solamente se juzgan a sí mismos en base a cosas externas, piensan que están bien cuando no, porque el juez del universo está
viendo su corazón. El hombre está lleno de inmundicia. Santiago 1 dice que las concupiscencias están saliendo desde adentro de nosotros. Mateo 15 dice que lo que nos contamina, ¿qué es? Lo que sale de adentro del hombre. La imagen es de que somos vasos. Eres un vaso lleno de inmundicia, pero lo peor de todo es que en la base de ese vaso es una fuente que brota constantemente más y más porquería, inmundicia. Terrible. Son palabras terribles y condenadores lo que Jesucristo dice a los fariseos. Dice, limpia primero lo dentro del vaso. Qué horrible mandato. Qué horrible mandato. Limpia tu interior. Jesús está usando la ley para mostrarles su necesidad de un Salvador. Límpiate de adentro. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede limpiar lo que es de adentro? Lo que es parte de su esencia. ¿Mudará el etíope su piel? ¿El leopardo sus manchas? No, no podemos cambiar nuestra naturaleza. Dios ve el corazón. ¿Qué? O sea, leemos 1 Samuel 16 como creyentes y decimos, ¡ay, qué lindo! Dios ve el corazón. Son palabras terribles que Dios, el juez santo del universo, está leyendo tu corazón y mi corazón. Eso trae ira, porque Él es justo y santo. Nadie puede lavarse de esto. Él lee cada intención, cada motivo, cada pensamiento. ¿Cómo te vas a lavar si está brotando dentro de ti una fuente de suciedad? Da pavor esa sección. La palabra de Dios es una espada de dos filos que discierne las intenciones y nos parte hasta el hombre interior. Ve nuestro corazón. Estamos desnudos y abiertos delante de Dios. Si la Biblia terminaría en 1 Samuel 16 sería fatal, fatal. Pero lo bueno es de que el punto del pasaje es mostrar esa fatalidad y apuntarnos hacia uno que nos redime, que nos salva de esto, a Jesucristo. Jesucristo que vino a la tierra para dar su vida por nosotros, no solo para limpiarnos de afuera y perdonar todos nuestros pecados, sino también a través de su resurrección mandarnos su Espíritu Santo para lavarnos de adentro, de purificarnos y transformarnos y darnos nuevos corazones, corazones conformes al suyo. Así que la exhortación aquí al final, yo creo que debe ser obvia. Si estás acá y no conoces a Dios, si no has creído en Jesucristo, piensa bien, medita bien en la verdad de que Dios ve tu corazón. Dios ve lo que estás pensando. Dios sabe cada pensamiento que has tenido en tu vida. No te vas a escapar de su ira. Corre a Jesucristo, corre a Jesucristo. Él murió en lugar de pecadores para darnos vida eterna a través de su resurrección. Y para nosotros que somos creyentes, estamos leyendo esto, pensando en la verdad de que Dios busca hombres y mujeres conformes a su corazón. Entonces, debemos preocuparnos de nuestras vidas a ese nivel, de preocuparme de mis intenciones, de mis motivos, de trabajar ahí, de rogarle a Dios, de orar a Dios. Señor, ayúdame, no solamente a hacer cosas, ayúdame antes de tener un nuevo deseo, un nuevo motivo para querer hacerlo, para agradarte a ti. Transfórmame de adentro, dame ese nuevo corazón, renuévame cada día, rogando al Espíritu Santo que nos cambie de adentro a través de su palabra, ¿no? Y te garantizo, porque es una promesa de Dios, ¿no?, de que si el Espíritu Santo transforma a nuestros hombres interiores, si Él cambia nuestros deseos, pues las obras externas salen drásticamente diferentes, ¿no? Es la única forma de agradar a Dios en lo exterior y lo interior. Así que espero que nuestra oración sea que Dios nos ayude a vivir de manera que le agrada a sus ojos que penetran hasta ver cada intención y cada motivo en nuestro corazón. Y que queremos agradarle a ese nivel, no solamente en lo que hacemos, sino en lo que pensamos y nuestros motivos, de que querer agradarlo allí en nuestros corazones. Oremos.
Señor, frente a esa verdad de que tú ves nuestros corazones, nos damos cuenta de que estamos en nosotros mismos sin esperanza. Nosotros merecemos tu ira, merecemos el infierno. La paga de nuestro pecado es muerte y lo sabemos. Entonces te damos gracias y alabamos y bendecimos tu nombre porque sabemos que a través de Cristo Jesús tú nos has liberado de la paga del pecado, nos has perdonado todos nuestros pecados y además de esto, tú nos has regalado tu Espíritu Santo que está viviendo adentro de nosotros, que está limpiando nuestro interior, que está cambiando nuestros deseos, cambiando nuestros motivos. Tú nos das el querer y el hacer. Y te damos las gracias. Pero todavía anhelamos, Señor, anhelamos agradarte más. Sabemos de que nuestros motivos no siempre son correctos. Que somos orgullosos, que buscamos nuestra propia gloria, que hacemos nuestra justicia porque sabemos de que otros nos ven. Y te necesitamos, Señor, te rogamos que nos ayudes a vivir para agradarte a ti solamente, a buscar vivir sabiendo de que tú nos ves y queriendo que sea de agrado lo que ves en nuestras vidas, para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido una bendición estar con ustedes. Que disfruten su día domingo. Estamos despedidos.